Hola, somos Ana Sion Suñer y Julio Gracialana y pertenecemos a la Universidad de Zaragoza. Antes de comenzar nuestra intervención, nos gustaría dar las gracias a la organización del Congreso Internacional Comics in Dialogue, Conversaciones en torno al cómic, por permitirnos defender la comunicación en lenguaje del cómic en el cine, Fernando Colomo y sus experiencias en el noveno arte. Para comenzar, decir que cine y cómic se constituyen como la trama y la urdimbre de un tapiz de medios cada vez más complejo, desarrollado a lo largo de todo el siglo XX. Las relaciones entre ambos medios se producen en multitud de niveles, comenzando por el contenido narrativo que caracteriza a las dos formas de expresión. Además, tanto en el contexto internacional como en el español, podemos definir distintos prismas de análisis para dichas tangencias. Sin duda, el más obvio de todos ellos es el que nos proporciona el acercamiento a la adaptación. De hecho, la lista de adaptaciones que pueden servir como objeto de estudio resulta muy extensa, desde Superman hasta las películas incluidas dentro del universo Marvel. E incluso, no solo a nivel internacional, sino que además la adaptación tampoco es desconocida para los directores españoles. Mencionar, por ejemplo, Óscar Aybar, Javier Fesser o Ruiz Caldera, quienes han llevado a la pantalla obras tanto de autores contemporáneos como Miguel Ángel Martín, como de referentes del TVO español infantil, entre los que se encuentran Francisco Ibáñez o Han. Sin embargo, y más allá de la traslación de historias, estructuras, personajes y diseños desde un medio a otro, numerosos creativos han trabajado o se han sentido interesados tanto por la viñeta como por el fotograma. De hecho, el pionero, podríamos hablar del pionero, el primero que realmente introdujo la historieta y el cine de animación, fue Winsor McCay, quien constituye un buen ejemplo de esta intersección entre ambos medios. Se puede observar, de hecho, en su cortometraje Gertie el dinosaurio, que fue una influencia capital en el desarrollo del cine de animación posterior. Muchos otros ejemplos podríamos citar también en relación con este desarrollo profesional en ambos medios de expresión. De hecho, no solo ya a nivel internacional, sino que en el caso español podemos destacar nombres como Josep María Beá, Marica Vila o Miguel Ancho Prado. De hecho, este último ha firmado obras tan relevantes con una gran influencia en el medio como Trazo de tiza o la que observan en su pantalla, que es Ardalén. Al margen de todos ellos, en esta ocasión nuestro interés radica en el cineasta Fernando Colomo, quien también se interesó en el ámbito del cómic y, como veremos, también se vio influido por varias historias procedentes del territorio de las viñetas, colaborando de hecho con autores procedentes del medio. El director desarrolló una prematura inquietud por el arte, aficionándose tanto a la pintura como al dibujo y mostrando desde sus inicios una línea que claramente optaba por propuestas al margen del discurso oficial. Sin embargo, también tenemos que decir que muy pronto el interés de Colomo no solo fue exclusivo de las viñetas. Tras el visionado precisamente de Los 400 golpes, de la película Los 400 golpes, un mundo nuevo apareció ante los ojos del joven creador. Sin duda el cine había llegado para quedarse, ¿no? Tras un paso desigual por la Escuela Oficial de Cine, su verdadero aprendizaje tuvo lugar cuando realizó sus primeros cortos, como ocurre con muchos de los cineastas, con Mañana llega el presidente o En un París imaginario, que fueron sus primeros cortos, pero sin embargo su reconocimiento definitivo llegó un poquito más adelante con Pompurrutas imperiales, que es la ocasión en la que con mayor claridad se observan elementos que le acompañarán más adelante durante su trayectoria dentro del largometraje, como la apuesta por un lenguaje cotidiano con la que el espectador se sintiera identificado y que incluso le sirviera para hacer una cierta crítica. Compaginando su labor como guionista con la dirección, tras estos cortometrajes el cineasta se lanzó al terreno del largometraje con Tigres de papel. Muchos, de hecho, han visto en ella el punto de partida de lo que se conoció como comedia madrileña, o también llamada Escuela de Argüelles.
Las películas que se insertaban dentro de esta tendencia compartían elementos comunes, como la presencia de personajes de índole progresista, la juventud de las casuísticas y los comportamientos presentados, permisividad de costumbres, mayor libertad sexual o incluso también el desplazamiento del centro de la acción de la familia a los amigos. Continuando con Tigres de papel, decir que su primera incursión en el mundo del largometraje va mucho más allá. Sus vínculos con el cómic convierten sus primeros trabajos en obras singulares, reflejo de los deseos del propio autor, así como de la época en la que se insertan. Es algo similar a lo que ocurrió con manifestaciones como el cómics underground de Nazario, los hermanos Farriol o Mariscal, que no solo hablaron de lo que estaba sucediendo en su país en aquella época, sino que además se atrevieron a dar un paso más y adelantar cómo iba a ser la España del cambio de década. Colomo para Tigres de papel realmente manejó un presupuesto mínimo, lo que se tradujo en un rodaje breve y en el que además utilizó sonido directo. ¿Cuál fue el resultado? Pues una historia de un peculiar grupo de amigos en las que estaba muy presente la libertad política y sexual. Una cinta que al mismo tiempo aprovechó para criticar ciertas contradicciones que existían respecto a este tipo de actitudes entre la población española. Poquito más adelante, y tras el éxito de Tigres de papel, el director consolidó la conocida como comedia madrileña con ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?, una obra que se gestó precisamente cuando todavía estaba celebrando el éxito logrado con Tigres de papel. Colomo declaró que la idea surgió mientras estaba promocionando su ópera prima en Valencia, en una tienda donde descubrió un cómic titulado La vida al revés de Mandrake el mago, serie creada por Lee Falk y Phil Davis. En ella los policías pasaban a ser los malos de la historia, creando una suerte de mundo al revés, donde los valores considerados oficialmente correctos eran una inmoralidad, y sin embargo los personajes marginales eran los que en realidad se regían por un código aceptado y consolidado. Uno de los personajes principales de ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Es Jorge, que al igual que el propio Mandrake, es más que aficionado a los trucos de magia. El personaje busca la misma rectitud que el extraído de las viñetas y denuncia un contexto tremendamente real. Bajo el gobierno de la OCDE, los mandos político-económicos se encontraban todavía muy cercanos al franquismo. Con una duración de 5 semanas, el rodaje de ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Resultó más complejo que el de Tigres de papel. Muchos de los profesionales que habían trabajado con Colomo en su anterior obra volvieron a repetir en esta ocasión, como pueden observar la propia Carmen Maura. Aunque en principio iba a estar acompañada de José Sacristán, finalmente el papel protagonista del cantante de rock recayó en Antonio Canal, mientras que Félix Rotaeta interpretó al marido de Carmen Maura, a Jorge, un hombre machista y violento que actúa como confidente de la policía. El largometraje además contiene toda una serie de rasgos que anticipan lo que posteriormente se conocerá como movida madrileña, y de hecho muchos de sus intérpretes jugaron un papel muy destacado en esta. Hola, muy buenos días. En mi caso, continuando con lo que ha establecido Anasión, en referencia al análisis de ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Lo cierto es que el análisis tanto narrativo y semiótico de la película, como han podido ver, se marca en un amplio influjo que el lenguaje del noveno arte tiene dentro de toda la filmografía de Fernando Colomo. Y de hecho es algo muy claro, como ha comentado Ana, que hasta el visionado en su adolescencia de los 400 golpes, el director tomaba los tebeos como su principal actividad, tanto de entretenimiento como de cierta manera de fascinación. Es algo que podemos ver en otros films, como El Caballero del Dragón, que es señalado por el propio director como una película especialmente inspirada en las viñetas. La historia retrata la llegada de un extraterrestre en plena Edad Media, cuya nave es confundida con un dragón. Este alienígena se enamora perdidamente de Alba, la hija del conde de Rue,
lo que provoca un conflicto con otros antagonistas como Fray Lupo o el Capitán Clever, que se encuentra también enamorado de la joven. La película contó con Miguel Bosé como el visitante de las estrellas, como este alienígena X, y con un elenco internacional en el que se encontraban nombres como Klaus Kinski, encarnando al alquimista Boetius, o Harvey Keitel en el papel de Clever. Hay un aspecto muy interesante y es que numerosos aspectos de la película fueron concebidos junto a grandes historietistas del boom del cómic adulto como Andreu Martín, Enrique Ventura o Miguel Ángel Nieto. De manera que no todo el guión fue dibujado, pero sí un 40% aproximadamente. Sobre todo aquellas secuencias en las que había algún efecto. Asimismo, en el apartado estético intervino otro de los grandes historietistas, autores y diseñadores de los años 80, que fue Alfonso Azpiri, que había sido autor de series de historieta de ciencia ficción como Lorna, que había creado junto a Carlos Saiz Cidoncha. Y a todos ellos se sumó también Juan Jiménez, conocido y reconocidísimo historietista de origen argentino, que había publicado junto a Lorenzo Díaz historias como La princesa dormida, cuya trama combinaba una edad media de ambientación fantástica con la ciencia ficción. Y lo cierto es que la experiencia narrativa y estética de estas figuras capitales del territorio de la historieta, del territorio de las viñetas, contribuye a crear un producto único, en cierta manera, en la filmografía de Colomo, que reinterpretaba el mito de San Jorge y el dragón y que no fue una excepción, como hemos ido viendo a lo largo de toda la presentación, a lo largo de toda esta comunicación, en la influencia de las viñetas del TVO en su filmografía. Estas se encontraban también muy presentes en películas como La mano negra, en la que Colomo buscó un lenguaje funcional al servicio de la historia y aunque se incluyeron planos ralentizados propios del cine de acción de los años 70, algunas extravagancias de la época, como la pantalla dividida en dos, lo cierto es que hay muchos detalles que la hacían muy cercana al lenguaje del cómic. Por ejemplo, nada más comenzar, nada más iniciarse, la primera imagen de este film aparece un anuncio publicitario con las aventuras completas del hombre enmascarado, que sirve a su vez como enlace con uno de los personajes que pasa justo por debajo. Y si buceamos en otras películas del cineasta, por ejemplo, la idea original de Estoy en crisis se planteó junto al guionista Andreu Martín, del que habíamos hablado hace nada en relación al Caballero del Dragón, y la idea de Fernando Colomo, era adaptar el cómic La Course d'Iga de Gérard Lossier, en el que se parodiaba el mundo de los ejecutivos agresivos. Es verdad que el proyecto finalmente no prosperó al existir una adaptación previa en Francia, mi amigo Piego, pero esa idea y ese vínculo con las viñetas continuaba presente también en esta película. De manera que, sintetizando lo que ha comentado Ana y lo que les he ido desgranando sobre estas películas, sobre estos films firmados por Colomo, lo cierto es que su cine se configura, como han podido ver, como un ejemplo privilegiado de vínculo entre dos artes muy cercanas. Sus primeras películas muestran un fuerte posicionamiento político y social, coetáneo no por nada al del propio cómic underground, mientras que la historieta se utiliza como fuente de inspiración en varias de sus películas. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Se ve influida a nivel narrativo por La vida al revés, de manera que el mago, mientras que el punto de partida para el Caballero del Dragón lo da una imagen que Colomo asocia con el imaginario historietístico. El origen de esta película es también una historieta. Los toques de comedia gravitan en buena parte a las horas referidas, muchas veces de una forma no buscada, como ocurre con Tigres de Papel, o como ocurre incluso en El Caballero del Dragón, donde se dan contrastes que provocan hilaridad. Es el caso del cierre final, en el que el caballero procedente de las estrellas es recompensado con la mano de Alba y la mitad del condado, sin que este caballero extraño que encarna Miguel Bosé sea capaz de responder a esa recompensa que ha conseguido, a esa victoria que le ofrece el gerente de Rue.
En esta última película, además, como hemos comentado, Colomo colaboró estrechamente con autores procedentes del medio, como Azpiri, Juan Jiménez, Andreu Martí, Miguel Ángel Nieto, Enrique Ventura, configurando una base narrativa clásica, pero una estética específica y muy particular. De manera que el noveno arte se concibe en Colomo como una fuente de ideas y de recursos expresivos que se aplican de una manera muy personal y que vertebran absolutamente toda su filmografía. Todo esto tiene como base el contexto de la movida madrileña, estos enlaces que se dan entre diferentes artes en este momento y, por supuesto, un referente a esas páginas de papel que Colomo había leído desde niño y en las que se movía de una forma tremendamente cómoda y que aplicó siempre en su cine con naturalidad y sutileza casi invisibles al encontrarse perfectamente integradas en su discurso. En el discurso, por otro lado, de uno de los más destacados componentes de la Escuela Cinematográfica de Argüelles. Por lo demás, quedamos a su disposición. Esperamos que les haya resultado interesante esta propuesta y pueden contactar con nosotros para cualquier comentario, para cualquier aclaración o para lo que necesiten. Muchísimas gracias por su atención. Hola a todos y a todas, yo soy Marta Fernández y antes de nada quería dar las gracias a la organización de Comics in Dialogue por permitirme exponer mi trabajo en este congreso. Esta es la comunicación Cómics y videojuegos, transmedialidad y ficción de detectives en Blacksad Under the Skin. Lo que buscamos en esta comunicación es introducir una propuesta de análisis conjunto de la serie de novelas gráficas Blacksad, creadas por Juan Díaz Canales y Juan José Guarnido, guionista y dibujante respectivamente, y del videojuego Blacksad Under the Skin, desarrollado por Péndulo Studios. Estoy segura de que todos conocéis el trabajo de Canales y Guarnido, pero sí que conviene decir que Blacksad consta de 5 novelas gráficas publicadas entre los años 2000 y 2013, que ha recibido premios como el Premio Nacional del Cómic o el Premio Eisner, y que además han sido novelas gráficas que se han traducido a decenas de idiomas. Blacksad narra las historias del detective John Blacksad en la Norteamérica de los años 50. Las novelas gráficas recrean la atmósfera y estética del cine negro y de los códigos de la novela de detectives. Un rasgo muy característico y casi marca de esta saga de novelas gráficas es que los personajes son personas zoomorfas. Por ejemplo, a Blacksad lo vemos como un felino y esta no es una atribución arbitraria, sino que existe una fuerte correspondencia entre el carácter independiente, solitario y sagaz de los gatos y la personalidad de este detective. Teniendo en cuenta esta pequeña introducción, nos interesa analizar la saga de novelas gráficas junto con el videojuego, con el objetivo de determinar cómo el videojuego Blacksad Under the Skin permite ampliar el universo transmedia de Blacksad ya propuesto en los cómics. Nos interesa principalmente abordarlo desde la perspectiva de la transmedialidad y los mundos historia, por una parte, y también teniendo en cuenta las aportaciones que el género de detectives, principalmente a partir de las novelas, realiza en las expectativas de los jugadores. Cuando hablamos de transmedialidad, consideramos oportuno situarnos en el trabajo de David Herman y su propuesta de concepto de mundo-historia. El surgimiento de universos construidos a partir de diferentes medios e historias, como la Tierra Media de Tolkien o el universo Star Wars, hace que estudiar la narrativa como una secuencia de eventos desde una óptica principalmente estructuralista no sea tan fructífero como estudiarlo desde el punto de vista de lo que Herman denomina mundos historia. Podemos entender los mundos historia como representaciones o modelos mentales que construimos nosotros como lectores, espectadores o usuarios de las situaciones y eventos que se relatan en un texto. A medida que recorremos ese mundo historia, reconstruimos no solo lo que ocurre y acontece, sino que también actualizamos o ampliamos nuestro modelo mental con detalles del contexto y el entorno que rodea esos eventos.
Los mundos historia, por tanto, son evocados tanto implícita como explícitamente por un texto narrativo con cierta independencia con respecto del medio que se esté empleando. Ya puede ser película, libro, videojuego. Y en respuesta al auge de la narrativa transmedia en nuestros días y la utilidad de los mundos historia como marco para analizar la ficción en las plataformas actuales, principalmente las plataformas interactivas, Susanna Tosca y Lisbeth Klastrup proponen el concepto de mundo transmedia. Tosca y Klastrup definen mundos transmedia como imágenes mentales que construimos gradualmente a partir de nuestros distintos encuentros con ficciones que componen un mismo universo y que además se expanden en diferentes plataformas. Las investigadoras señalan tres componentes básicos de los mundos transmedia. Por una parte, tendríamos el mitos, que hace referencia a las historias de fondo de esos mundos. Tenemos también el topos, que abarca los lugares y los habitantes de ese mundo. Y finalmente tenemos el ethos, que hace referencia a los códigos éticos y filosóficos que tienen sentido en ese mundo. Tosca y Klastrup, además, proponen un framework sobre el que analizar los mundos transmedia desde la experiencia del usuario. En este sentido, aparte de señalar estos tres componentes del mundo transmedia, indican que hay dos elementos que no debemos pasar por alto a la hora de analizar la experiencia transmedia. Por un lado, es imprescindible conocer las expectativas y las reacciones del usuario cuando entra en contacto con el mundo transmedia, así como las formas que éste tiene de interactuar con este mundo. Y a la vez, no hay que perder de vista las cualidades de cada plataforma desde el punto de vista de qué nos permite hacer cada medio, cada dispositivo, cada tecnología. Por otra parte, nos ha parecido oportuno incluir en nuestro marco teórico el trabajo de Clara Fernández Vara en torno a la ficción de detectives en videojuegos. Para Fernández Vara, el juego en sí ya es un elemento característico de la ficción de detectives, en tanto que el lector tiene que adivinar la solución a un misterio antes de llegar al final de la novela, es decir, antes de que se resuelva el caso. A la hora de movernos al videojuego, el género de detectives puede ser un vehículo muy poderoso para entender las relaciones entre la narrativa y el diseño de juegos. Determinados géneros crean expectativas sobre qué deberían hacer los jugadores dentro de un juego sin necesidad de que el juego dé instrucciones demasiado explícitas. Por ejemplo, en el caso del detective, el detective canónico, los rasgos y comportamientos asociados a la observación, al conocimiento forense, al razonamiento deductivo, son la base de las principales mecánicas de los juegos que se basan en historias de detectives. Teniendo en cuenta estas historias sobre mundos transmedia y las expectativas o marcos de acción que puede generar nuestra familiarización con determinados géneros de ficción como es el de detectives, proponemos un análisis de contenidos narrativos y estéticos de la serie de historietas Blacksad y del videojuego Blacksad Under the Skin, bajo los puntos de vista de la construcción del mundo transmedia a partir de las historias de fondo, los personajes y entornos y los códigos éticos y filosóficos de ese mundo transmedia, y también a partir de las ideas que hemos arrojado sobre la ficción detectivesca en videojuegos. Asimismo, tuve la suerte y el privilegio de poder entrevistar a Josué Monchán, que junto con Ramón Hernáez fue co-guionista del videojuego. Desde aquí quiero mandarle un agradecimiento enorme por su tiempo y por su buena disposición a la hora de colaborar en este estudio. Por limitaciones de tiempo, en esta comunicación nos hemos ceñido, dentro del modelo de análisis que proponen Tosca y Klastrup, en la parte relativa al mundo transmedia y sus tres componentes. Vamos a ello. En lo relativo a las historias de fondo, podemos percibir cómo Blacksad Under the Skin retoma temas que ya estaban presentes en las novelas gráficas. Ejemplo de ello es el racismo. A partir de diálogos, especialmente a través del personaje de María, o de elementos de la escenografía, podemos ver reminiscencias e indicadores de la problemática de la discriminación racial de la época,
y reminiscencias del movimiento de Rosa Parks. Este tema está principalmente presente en el segundo número de las novelas gráficas, Arctic Nation. Además, podemos percibir que la atmósfera detectivesca norteamericana imperante en los cómics se intensifica en el videojuego con una banda sonora compuesta por cortes de jazz. El jazz es también un elemento imperante en el cuarto número de la saga de cómics, El infierno, el silencio. Por otra parte, el videojuego introduce temas que no están presentes en los cómics, pero que sí ayudan a conocer con mayor profundidad el trasfondo del universo Blacksad. Es, por ejemplo, el caso de los roles de género a partir de los personajes de María y Sonia. Por ejemplo, el personaje de María se corresponde más con el estereotipo tradicional de mujer, que podría tener perfectamente un libro sobre que el feminismo empieza en el hogar. Y en contraposición tenemos a Sonia, que es un personaje que rompe con ese estereotipo y que se puede asociar más a la segunda ola del feminismo o a la publicación del segundo sexo de Simone de Beauvoir. El videojuego además introduce el tema de la homosexualidad a partir de la alusión a la caza de brujas que tuvo lugar en Estados Unidos y en los años 50 contra el colectivo LGTB, más conocido como el terror lila. Con respecto a las localizaciones y los habitantes, en el juego apreciamos el recurso constante a personajes secundarios de la saga de cómics. Es el caso del comisario Smirnov y el periodista Weekly, con quienes Blacksad mantiene el mismo tipo de relación que tiene en la saga. Con respecto a Smirnov, por ejemplo, se muestra la contraposición del carácter del comisario, cercano a la idea de trabajo en equipo y cohesión, rasgos que se atribuyen más al perro como animal, y el carácter de Blacksad más cercano a la soledad, a la independencia, que son rasgos que se atribuyen más al gato. Un ejemplo de cómo el videojuego retoma a estos personajes secundarios y hace referencia a eventos que tuvieron lugar en los cómics es el momento en que Weekly, por medio de llamada telefónica, propone a Blacksad que salgan a tomar un helado como cuando se hicieron amigos, evento que tuvo lugar en Arctic Nation. Otro ejemplo de cómo el videojuego retoma personajes secundarios se puede dar a partir de la agrupación de animales polares que estaban directamente relacionados con el Ku Klux Klan, que eran protagonistas de Blacksad Arctic Nation. En el videojuego no aparecen de manera explícita, pero sí podemos ver en paredes, en diferentes localizaciones, diferentes pintadas o carteles que nos permiten saber que este grupo de animales se dedica a intimidar a otros personajes de ascendencia afroamericana o de una raza diferente a la suya. En cuanto a los códigos éticos, vemos cierta flexibilidad moral propia del cine negro en la forma de impartir o generar justicia en los personajes tanto de los cómics de Blacksad como en Blacksad Under the Skin. Ejemplo de ello es el uso de la violencia en defensa propia o como forma de avanzar en el caso. No es extraño conocer a personajes, tanto en cómics como en el videojuego, personajes corruptos o mafiosos que no dudan en hacer cualquier cosa con tal de defender a su familia o su negocio. Pasamos ahora a abordar las expectativas que genera la ficción detectivesca y lo que estas expectativas pueden generar a la hora de configurar las mecánicas de juego. Vemos que en Blacksad Under the Skin estas convenciones son ciertamente introducidas en las mecánicas de juego, en tanto que tenemos la mecánica de exploración del entorno y también la mecánica de analizar o interrogar a los personajes. Esas mecánicas permiten obtener pistas que a su vez se convertirán en piezas de puzzle. En esta labor de observación y razonamiento deductivo propia de los detectives de la ficción detectivesca, es interesante ver cómo se incorporan los sentidos felinos del gato a las propias mecánicas del juego. Esto se puede considerar una marca o un elemento diferenciador de Blacksad con respecto a otros universos centrados en la figura del detective. También es interesante ver cómo se incorpora un recurso característico en los videojuegos, como son los coleccionables,
para compensar la labor exploratoria del jugador. Concretamente, a lo largo de toda la escenografía hay cromos de deportistas célebres que el jugador puede recoger. Estos cromos, además, contienen información relevante para la reconstrucción del universo ficcional de Blacksad, ya que contienen detalles de personajes secundarios, tanto del juego como de los cómics, así como del contexto histórico en el que tiene lugar el juego. Una vez expuestas estas ideas, podemos concluir con que Blacksad Under the Skin supone una expansión y actualización del universo Blacksad no solo por la exposición de un nuevo caso que el detective debe resolver, sino por la ampliación de detalles en torno al trasfondo histórico, a personajes secundarios o a los códigos éticos dominantes en el género detectivesco y a la Norteamérica de los años 50. Vemos también que las convenciones del género de detectives dan forma a la experiencia lúdica y conforman el principal vehículo por el que el jugador accederá a detalles del mundo de ficción en el que se encuentra. La exploración de diferentes lugares, el interrogatorio y la recolección son acciones propias del detective y en este videojuego se traducen en mecánicas sin las cuales el jugador no podría acceder a los detalles más ricos del universo ficcional. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y voy a hablar un poquito acerca de la narrativa, literatura y la presencia del texto lector en el cómic y en los videojuegos, pero concretamente centrándome en el cómic The Wolf Among Us, El Lobo entre nosotros aquí en España. Quería dar las gracias a la organización por la paciencia, por la organización del propio congreso, valga la redundancia, y por invitarme a participar. Y nada, aquí dejo mis datos personales, mi correo electrónico y la cuenta de Twitter por si acaso alguien desea que ampliemos un poquito alguno de los puntos que traten esta ponencia, ya que siempre el formato de vídeo es un poquito más limitado en cuanto a tiempo y en cuanto a feedback para tratar determinados temas. Así que quedo a disposición de quien lo desee. Dicho esto, comenzamos. Bien, aunque no es necesario detenerse en esto dentro de este foro de especialistas y profesionales del ámbito del cómic, cabe destacar que leer, lejos de lo que muchas personas piensan, que se centra únicamente en un acto basado en los textos escritos, realmente implica comprender el significado de cualquier tipo de representación gráfica, y esto, por supuesto, incluye las imágenes, las ilustraciones y, por tanto, parte fundamental de lo que encontramos en la narración de cómic. No solamente esto, sino que además la lectura de imágenes es un proceso mucho más natural para el ser humano que aprender a decodificar un código artificial como es la lengua escrita, con lo cual es mucho más cómodo, mucho más intuitivo y mucho más sencillo acercarnos a la comprensión de un cómic, una novela gráfica, un videojuego, un vídeo, una película, una serie. Y podemos jugar con esto para aproximar diferentes historias, literatura, narrativa, etc., además de los rasgos propios del cómic, ricos y muy específicos, a un público que quizá no está tan acostumbrado a llevar a cabo el acto de la lectura. Vale, ¿qué sucede con el videojuego? Más allá de este debate eterno del peso de lo lúdico frente a lo narratológico dentro del videojuego, que ya está un poquito superado porque está más que claro que la narrativa está totalmente presente en estos productos. De hecho, existen incluso premios y galardones que valoran este apartado del producto. Quería destacar el concepto de cibertexto que nos trae Arshed en el 97 y que se refiere a un tipo de lectura propio de los juegos y los videojuegos. Así pues, es un tipo de texto que ya diferencia el producto de otros como una serie, como una película o como el cómic o un libro, por supuesto. Lo que le sucede es que cuenta con una limitación del usuario como espectador. Estamos sencillamente consumiendo las historias, por mucho que construyamos nuestros propios significados alrededor de las mismas, hagamos predicciones, etc. ¿Qué sucede? Que más adelante Murray en el 99 toma prestada la idea de la holonovela que encontramos en Star Trek y en su obra se plantea cómo el usuario y la usuaria interactúa o interviene en los sucesos de un videojuego. Un poquito ahí hemos superado una barrera infranqueable que es la del espectador. Ya podemos
empezar a influir en lo que está sucediendo en la historia. Y este es un aspecto del videojuego que, la verdad, podemos explotar bastante y podemos sacarle mucho provecho y mucho interés. Ahora hablaremos de ello. Quería hacer referencia al nuevo perfil lector, que es una realidad que, la verdad, no podemos ignorar. Es importante que tengamos en cuenta que tanto si queremos acercar una obra a otras personas como sencillamente ser lectores-lectoras nosotros mismos, actualmente no basta con saber leer un tipo de formato. Hay que saber movernos en la realidad transmedia, en la realidad multimedia, en los diferentes soportes que ofrecen narrativas relacionadas entre sí o distintas, da igual, pero siempre nos va a quedar información sin obtener si no somos capaces de trabajar con estos diferentes núcleos narrativos a los que se refiere José Rovira en 2015. ¿Qué sucede con el cómic y el videojuego? ¿Por qué son tan interesantes? ¿Por qué los considero interesantes? En primer lugar, por la presencia que tienen en la cultura actual. Es raro encontrarse a alguien actualmente, especialmente si hablamos de jóvenes, que no conozca algún videojuego o, por supuesto, que no haya leído algún cómic. Es una realidad que está ahí y que deberíamos aprovechar y que debemos no ignorar, sino introducirla cada vez más en nuestro día a día. Tanto cómic como videojuego son obras que poseen narrativas intrínsecas y no podemos obviarlas porque dejarían de ser los productos que conocemos. Un cómic sin su narrativa, un videojuego sin su narrativa, sin entrar en si es más rica, más elaborada, más compleja, más sencilla, es algo que las define. No podemos tener ni un cómic ni un videojuego sin ese factor narrativo. Además, tanto al jugar como al leer cómics podemos identificar elementos intertextuales. Esto lo veremos ahora en el caso de The Wolf Among Us. Y además ambos ofrecen un tipo de texto propio, con lo cual se compaginan con el texto escrito para aquellas personas lectoras más puristas, junto con otros elementos que les hacen propios. En el caso de los cómics, la ilustración, y en el caso de los videojuegos, pues todo ese apartado artístico multimedia que hay dentro de ellos. Y algunos títulos, tanto en cómic como en videojuegos, pueden además ofrecer una continuación transmedia de otras historias. Algunos ejemplos que hemos puesto aquí, pues Enter the Matrix, cualquiera de los cómics de Star Wars o la saga de Witcher. Vamos con fábulas. ¿Qué sucede habitualmente con los jóvenes? Que su principal aproximación a las historias tradicionales, a los cuentos populares, es Disney. Está muy bien, pero no podemos obviar el hecho de que esta franquicia está ofreciendo una versión dulcificada, más tranquila, menos cruda de los cuentos tradicionales. Y por tanto llega un punto en que estas historias llegan incluso a perderse. Cada vez es más habitual que si comentamos con alguna persona de determinada franja de edad, vamos a decir adolescencia, público joven, adulto, si preguntamos si conocen el verdadero origen de la sirenita o en qué consiste realmente la historia de la sirenita, o si conocen el hecho de cómo las hermanastras de Cenicienta se cortan los pies para caber en el zapato de cristal, son hechos que desconocen, porque esa narrativa poco a poco se ha ido perdiendo en favor de lo que nos ofrece la franquicia. ¿Qué sucede con fábulas? Que nos ofrece una aproximación diferente y muy cruda, llegando incluso a rozar lo gore, a estas historias populares, con lo cual es una aproximación distinta, es más fresca, es una sorpresa. Fábulas comenzó a editarse en 2002 y el principal interés que tiene en esta ponencia es que tuvo tantísimo éxito que posteriormente se editaron spin-offs en los que se amplía este universo de fábulas. Estos spin-offs tuvieron tanto su forma de cómic como su forma de videojuego. Y de hecho, lo que sucedió fue que primero sacaron la saga principal de fábulas, a continuación salió The Wolf Among Us videojuego y tuvo tanto éxito que se editaron cómics partiendo del éxito que había tenido ese videojuego. Hubo como un retorno al cómic tras haber ampliado la historia del lobo feroz a través del videojuego. Se trata, por tanto, de una narrativa viva y creciente. ¿Qué encontramos de narrativa o de literatura dentro de fábulas, cómic o videojuego? En cuanto a literatura es bastante sencillo. Estamos trabajando con los personajes de los cuentos populares que todo el mundo conoce. Ahí tenemos la literatura popular presente, viva y con una perspectiva, como ya hemos dicho, distinta. Pero además encontramos algunos elementos narrativos que son bastante recurrentes y que ya hemos encontrado en otros personajes, en otras historias y en otros formatos.
En primer lugar, la conexión de dos mundos. Esto lo hemos visto en distopías, lo hemos visto en fantasías sobre todo, en novela juvenil, es muy habitual. Básicamente, los personajes de los cuentos, de diferentes mundos, por tanto, están interrelacionados. Existe la figura del adversario, una especie de enemigo que va invadiendo estos diferentes universos, obligando a los personajes a exiliarse al mundo real, a nuestro mundo, y a convivir con nosotras y con nosotros, que al final somos los mundanos. Al final estamos hablando de un exilio, nuevamente recurrente en numerosas narrativas, en este afán de recuperar el territorio, de regresar a casa. Además se juega con el enlazamiento de diferentes historias. Cada personaje tiene su propio trasfondo, sus circunstancias, sus saberes, sus conocimientos, sus destrezas y sus objetivos de venganza, de regreso a casa, de no volver a casa, de adaptarse a la nueva realidad o rechazarla. Y todas estas historias se entrelazan entre sí, dándole todavía una mayor profundidad a la narrativa. Además podemos encontrar quizá una crítica para aquellos lectores y lectoras que la busquen al hablar de la división social y territorial. Existe Villa Fábula y existe la granja para aquellos personajes que no son capaces de camuflarse con hechizos para parecer humanos. Léase pues los tres cerditos, por ejemplo. Entonces esto podría dar lugar a esta segregación, a esta separación entre los dos tipos de fábulas que existen y podríamos encontrar ahí una cierta crítica. Y además, cada uno de los personajes está asumiendo un cargo dentro de nuestro mundo que está asociado a sus rasgos característicos, en algunas ocasiones parodiados o volteados. Por ejemplo, Blancanieves, que Disney nos presenta como una joven pues ingenua, inocente, quizá algo pasiva, etc. En realidad lo que han hecho ha sido convertirla en una líder. Al final Blancanieves se mete en la casa de los enanos, les convence para que le dejen vivir con ellos y se gana su lugar en esa casa para poder protegerse, para cuidar de sí misma. Esto, llevado al mundo de fábulas, la ha convertido en un personaje muy relevante con un gran poder. De igual modo, el lobo feroz, principal protagonista de The Wolf Among Us, ha pasado de ser el malo de todas las narraciones típicas de literatura popular a convertirse en el sheriff, en el agente de la ley que está cuidando del resto de fábulas. Esto es un giro completamente inesperado con respecto a lo que conocemos de los cuentos populares, ya sean de Disney o ya sean los originales. Aquí encontramos algunos ejemplos de esta gran diferencia, esta crudeza que muestra el cómic de fábulas con respecto a lo que conocemos en Disney. Por ejemplo, estas escenas de sangre, cabezas cortadas, etc. O el mensaje "nunca más vivieron felices", una referencia directa al cierre habitual de cuentos infantiles y vivieron felices y comieron perdices. ¿Qué sucede con El lobo entre nosotros formato videojuego? Como ya hemos dicho que tras el éxito del videojuego comenzó a editarse El lobo entre nosotros en formato cómic, en una especie de retorno a la saga Fábulas. Aquí es particularmente interesante la materia del intertexto, porque además de disponer de una narrativa muy rica, de un guión, de una historia completa que se recorre a través de todo el videojuego, podemos identificar y tratar con los diferentes personajes de cuentos, con lo cual eso desde el punto de vista del videojugador, la videojugadora, que tiene ese factor de participación, ese factor activo, pues lo hace sumamente atractivo. Yo estoy jugando y es muy interesante ponerme a hablar con Bella y Bestia, o ponerme a hablar con Blancanieves, o ponerme a discutir con Jack. Es un acercamiento diferente también a estos personajes que los dota de más vida, los acerca más a la persona que está jugando al videojuego. Y por supuesto nos despierta las ganas de continuar viendo qué ha sucedido con estos personajes. Por tanto, este videojuego puede convertirse en un acceso a el cómic que continúa esta historia de El lobo entre nosotros, o bien a la saga principal de fábulas. Y a continuación, sencillamente quería establecer un ejercicio de relaciones, a ver si somos capaces de identificar, aquellos y aquellas que no conozcáis los cómics, por supuesto, de estos personajes. Esto habitualmente es más interesante hacerlo en persona para intentar ir adivinando qué es lo que sucede con diferentes pistas, pero en este caso voy a ponerlas lentamente y
cada cual que vea si adivina o no adivina el personaje. Aquí, aunque la viñeta quizás se ve un poco pequeñita, lo que estamos viendo es cómo un hombre se está despidiendo de la mujer con la que acaba de pasar la noche y de hecho la ha llamado con el nombre de otra mujer. Por tanto, estamos entre un hombre visiblemente apuesto y ligón, entre comillas, un seductor. Al parecer es un hombre incapaz de ser fiel. Aquí ya podemos ir acotando hacia qué personaje de cuento estamos tratando. Es un tipo encantador. Ese encantador es obviamente una pista bastante obvia. Aún así, añadimos otra. En Fábulas, este personaje es el exmarido de Blancanieves, de la Bella Durmiente, de Cenicienta y un largo etcétera. Nos encontramos, por tanto, ante Encantador o el Príncipe Azul. La gracia de esto es que además es un personaje que no suele tener un nombre, o por ejemplo en Disney tiene un nombre que no es muy visible en la historia. Existe, pero hay que buscarlo. No se menciona tanto el nombre en la película, quitando por ejemplo en La Bella Durmiente. Entonces es sencillamente el concepto, el arquetipo de príncipe azul o príncipe encantador que rescata a las princesas y que aquí en Fábulas ha sido completamente parodiado, dado la vuelta, y lejos de rescatar princesas lo que hace es partirles el corazón para pasárselo bien. Tenemos aquí otro personaje, quizá algo más complejo, porque nos movemos un poquito de la literatura popular a las leyendas urbanas. Estamos ante una asesina despiadada. Todos estos datos, como estoy diciendo, son aquellos rasgos que podemos identificar en los cómics, o en el videojuego en este caso. Una asesina despiadada que viaja a través de los espejos. De hecho, en el videojuego, al momento en que nos enfrentamos a ella, lo complicado del combate es el hecho de que ella es capaz de moverse entre los espejos. Se trata de una leyenda urbana, como ya hemos dicho, y la clave está en nunca digas su nombre 3 veces. Estamos ante María Sangrienta, más conocida como Bloody Mary. Aquí tenemos a un tipo que sencillamente viéndole la cara vemos que tiene aspecto de pícaro. Es un tipo que en The Wolf Among Us, o El Lobo entre nosotros, siempre está en busca de nuevas riquezas. Es un ladronzuelo que se ha creado una cierta fama. Ya hay bastante gente que lo conoce y además resulta que fue estafado con una judía. Esta pista ya empieza a ser nuevamente bastante reveladora, pero aún así vamos a añadir otra. Se ha ganado una mala reputación entre los gigantes. Estamos sin duda ante Jack, el personaje de Jack y las judías mágicas que trepa por esa planta hasta un mundo de gigantes buscando riqueza para sacar de la pobreza tanto a su madre como a sí mismo. Y por último, aquí tenemos a un personaje a la que es bastante fácil coger cariño cuando estás jugando al videojuego. En primer lugar, es una chica a la que el amor no ha tratado nada bien. En este caso, pues no es una pista muy eficiente porque tenemos millones de personajes, especialmente femeninos, que han pasado por esta fase. Es un personaje que hizo un trato y ahora tiene dueño. Si relacionamos esto con el cuento original o con la historia de Disney, ya empieza a acercarse a alguien. Al caminar, siente que pisa cristales. Esto no aparece en la versión Disney, pero sí en la original y también aquí en Fábulas, en El Lobo entre nosotros. Literalmente siente que pesa cristales. El propio personaje te dice que siente ese dolor. Y es un personaje, pista definitiva, que solía vivir bajo el mar. Estamos ante la sirenita, que en el cuento pasa a ser propiedad de la bruja del mar y que en este caso se ha convertido en una prostituta que tiene que trabajar al servicio de otro personaje a causa de este trato que no le salió del todo bien. Esto ha sido todo, siento que me he alargado un poquito más allá del tiempo, aún así he dejado muchos flecos sueltos, espero que me sepáis disculpar. Y nada, lo dejamos aquí, muchísimas gracias por vuestra atención si habéis llegado hasta tan lejos y estaré encantada de responder a cualquier tipo de duda o comentario que me quieran proporcionar. Muchas gracias.